Muy buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Me acompañan, como ya es habitual, Beatriz Montes, María Fernanda Gredano, y hoy se incorpora Irene Los Santos. Un saludo a todas y gracias por estar ahí. Además, hoy tenemos un programa de lujo con un invitado que es un titán de la defensa de la infancia frente al adoctrinamiento en ideología de género y un luchador incansable frente a la Agenda 2030. Se encuentra con nosotros, al que damos la más calurosa bienvenida, Pablo Muñoz y Torrieta. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotras. Muy buenas tardes y para mí obviamente es una alegría, es un honor también estar con todas ustedes ahí. Muchas gracias en primer lugar por invitarme y también un saludo enorme a toda la gente querida del gran pueblo español, del cual también soy parte, como dicen los hispanistas, ¿no? Están los españoles de España y estamos los españoles de América. También recordando que mis abuelos salieron de Iberia, de la península ibérica, así que siempre hay una conexión y una familiaridad muy grande que nos une. Tenemos que hablar de Pablo, pero bueno, los conoceréis seguro, muchos de vosotros lo conoceréis y sabéis quién es, habéis leído sus libros, pero aún así, para si alguien todavía está despistado, vamos a deciros que es licenciado en Filosofía Política y tiene el doctorado en Filosofía Política y Legal. Es máster en Psicología Filosófica, así como estudios en Filosofía, Teología y las Humanidades, idiomas clásicos y modernos. Premio Charles Taylor en Canadá 2018. Ha dado conferencias, ha presentado libros y artículos de investigación en más de 90 ciudades, como de Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. También ha dado conferencias en infinidad de universidades, como Cambridge en Inglaterra, la Universidad Dominicana en Canadá o la Universidad Cervantes en Colombia, entre otras. Miembro de la Asociación Filosófica Americana, la Asociación Filosófica Canadiense y la Asociación de Derecho Internacional de Quebec. Ha publicado libros con títulos como Las mentiras que os cuentan, las verdades que os ocultan, o Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, Apaga el celular y enciende tu cerebro, o, por ejemplo, el significado de la libertad religiosa en la plaza pública secular. También ha colaborado en varios capítulos de libros y ha publicado numerosos artículos y reseñas de libros en revistas científicas. Hace 2 años, Pablo, publicaste un libro, como decimos, titulado Las mentiras que os cuentan, las verdades que os ocultan. En él nos explicas que tratan de resetear la mente infantil, la mente de los niños. Haznos un pequeño resumen tratando de convencer a nuestros oyentes por qué deberían tener este libro en sus bibliotecas y su relación con la Agenda 2030. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Hay un libro anterior, y ahí se va a entender el porqué de este otro libro, pero hay un libro que escribí y publiqué en el año 2018 llamado Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Y en ese libro hablo, obviamente, en primer lugar, de qué es la ideología de género, cómo surge del ámbito pseudo-filosófico de una corriente llamada el posmodernismo, con toda la corriente de la teoría queer, del feminismo de género, que busca deconstruir la noción misma de persona y la noción misma del hecho de ser seres humanos y ser hombres y mujeres. Básicamente se entiende el ser hombre y mujer como una construcción social, como exigencias sociales que se imponen sobre alguien y que, por un lado, esa exigencia y esa presión social
y ese repetir esas conductas impuestas llevan a la persona a creerse que son hombres o que son mujeres. Por ejemplo, según esta teoría, todos ustedes que están aquí, suponiendo que se autoperciban mujeres, pero básicamente dicen que en el caso de ustedes o en el caso mío, que soy hombre, nosotros nos hemos creído ese cuento, somos personas subyugadas por esa presión social, por esa construcción social, y no somos seres verdaderamente libres porque no hemos elegido nuestra identidad. Hemos aceptado esa opresión machista, heteropatriarcal de ser hombres o ser mujeres. Pero básicamente la clave, según esta teoría, es encontrar por medio de la propia decisión y la autopercepción la verdadera identidad, que es una identidad que debe ser autoconstruida. Porque esa es la libertad humana, construir tu propia identidad, construir tu propio cuerpo. Ahí en España tienen a una de las víboras más peligrosas que ha salido de toda esta ideología, que es Beatriz Preciado, aunque ahora se llama a sí mismo Paul Preciado o algo así, legalmente. Si bien, curiosamente, uno de sus libros dice que el Estado no se tiene que meter por nada en la autopercepción, pero en cuanto cambió de nombre fue la primera en hacer cola para sacarse el nuevo registro, ¿no? Pero más allá de eso, cuando estaba investigando este libro, surgen dos temas principales, o tres temas, por así decirlo. Porque la gran pregunta es, ¿cómo es que busca imponerse esta ideología? Porque esta ideología yo la conocí hace mucho tiempo. Los libros de la teoría queer no son nuevos, son libros, muchos de los cuales fueron escritos cuando yo era un pequeño niño, en los 80. Hay libros que salieron en los 90, a principios de los 90. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas de Pekín del 95 se hablaba ya de la teoría del género. Llevaron a Judith Butler, quien es la otra, junto con Beatriz Preciado, son, creo, las ideólogas principales detrás de toda esta corriente, donde curiosamente ninguna de las dos se autoconsidera mujer, ¿no? Judith Butler ahora anda con que no es no binaria, una cuestión así, y Paul Preciado no sé en qué anda, o Beatriz Preciado no sé en qué andará realmente, pero ciertamente tienen graves problemas de la identidad personal, graves problemas por su propia historia personal, vaya a saber las cosas que han pasado, abuso, situaciones de violencia, de rechazo, que no solamente las ha llevado a rechazar su verdadera identidad como personas, sino que también las ha llevado a crear toda una teoría para justificar su posición intelectual o su posición personal o psicológica o sus estados emocionales. Y ahí es donde tenemos un problema, porque junto con esa teorización crean toda una corriente, un movimiento que se lleva puesto, por así decirlo, como una represa que se rompe a mucha gente, muchos niños, muchas personas que han pasado situaciones similares y encuentran en eso un desahogo, pero es un mal desahogo, es un desahogo destructivo, es un desahogo que lleva lamentablemente a miles de niños y jóvenes y adolescentes a cometer aberraciones como amputarse órganos sanos, a comenzar tratamientos de hormonización, que los lleva a profundizar más en el suicidio, lamentablemente en conductas psicopatológicas como la ansiedad, como la depresión, la inseguridad, el miedo. Y entonces, la gran pregunta es cómo es que esta ideología, primero tenemos la cuestión ideológica, cómo esta ideología irrumpe. Y es ahí donde entra de lleno este otro libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Porque aquí yo trato de analizar parte de los mecanismos, son parte, ya voy a explicar por qué, pero parte de los mecanismos por los cuales esta ideología se expande a nivel mundial. Y podemos identificar varios. Por ejemplo, uno de los planes concertados, ideados, pensados para básicamente llevar esta ideología al corazón de los niños más pequeños es la educación. Y eso es un hecho. Es un hecho. Es increíble cómo, por ejemplo, mientras estaba investigando este otro libro, encontré tanta información de todos los planes de educación sexual integral que terminé poniendo un capítulo resumido al final, pero daba para otro libro. De hecho, este libro iba a ser el doble de grande, iba a ser esto, pero después iba a ser tan grande que dije, no, mejor sacar dos libros, porque hay otros temas interesantes que podemos poner aquí. Básicamente yo me encontré con textos, por ejemplo, de discusiones y textos publicados. Esto no es ninguna conversación en un bar, por ejemplo, ¿no? Después de 2 copas a la medianoche. Textos donde se afirmaba que
la tradición cristiana, la cultura católica, la formación de la familia, son los obstáculos más grandes que se han encontrado al momento de querer imponer la educación sexual, al momento de imponer la teoría de género, y por lo tanto es imposible pretender, por ejemplo, normalizar el aborto, y es imposible pretender normalizar la teoría del género, la ideología de género, si a los niños no se los reformatea culturalmente. A los niños hay que realmente cambiarles la ficha o el chip por medio del cual piensan. Y para eso hay que hacer toda una transformación total de la educación, de los medios de comunicación, de lo que leen, de incluso lo que juegan, de lo que ven en televisión, de los programas. Es un esfuerzo muy grande, muy concertado, que tiene distintos intereses, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que muchos se pongan de acuerdo para lograr eso? ¿A qué le importa a un banco, una compañía de un fondo de inversión? ¿A qué le importa a un político del Partido Socialista de los Obreros? ¿A qué le importa a Irene Montero, por ejemplo, que tiene familia y tiene hijos? ¿A qué le importa a los dueños de las grandes redes sociales, de las compañías tecnológicas? ¿Qué es lo que une a todos ellos en todo esto? Y ahí viene el tema de que cada uno tiene intereses particulares, pero coinciden en el resultado. Por ejemplo, hay personas que están profundamente ideologizadas, que esas son las más peligrosas, personas como Beatriz Preciado, como Judith Butler, como Irene Montero, que yo creo que lo hacen porque están firmemente convencidas de esta nueva religión que se busca imponer por medio del Estado. Están completamente convencidas de que hay que deconstruir al ser humano, de que hay que destruirlo, de que hay que reconfigurarlo, y por lo tanto van a hacer todo lo que puedan desde su posición para lograrlo. Pero algunos de estos activistas, especialmente dentro del posmodernismo, se dan cuenta de que es imposible lograr, porque lo intentaron lograr en los 80, en los 90, cuando escribieron toda esta literatura y no pasaba nada, nadie les prestaba atención, eran una minoría escondidos en el subsuelo de una universidad, donde absolutamente nadie iba a esos programas de género y de diversidad y de inclusión. Esos existían, pero no iba nadie, eran tres gatos locos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta de que para imponer esta nueva visión del ser humano necesitan del poder político, necesitan del poder mediático y necesitan también de las estructuras e instituciones dentro de una sociedad del ámbito tanto privado como público. Y es ahí cuando entonces comienza una transformación de la política por varias corrientes, una transformación que viene por la escuela de Frankfurt, por especialmente Marcuse, porque él se da cuenta de que el marxismo, en la segunda mitad del siglo XX, ya había fracasado el marxismo, ya no compraban a nadie con el marxismo. ¿Por qué? Porque se reveló por medio de la obra de Solzhenitsyn que la Unión Soviética, que era presentada como el lugar de la igualdad y realmente el mundo perfecto de una sociedad igualitaria, en realidad había hecho eso en base del terror y de la muerte. Ya era innegable que habían matado a más de 100 millones de personas para lograr ese paraíso comunista. Con la revelación de los campos de concentración bolchevique, los grandes campos del Gulag, por ejemplo, ya era moralmente insostenible poder seguir esa corriente. En segundo lugar, porque los trabajadores del mundo entero estaban viviendo relativamente bien. En gran parte gracias a la doctrina social de la Iglesia, en gran parte gracias a que los dueños de compañías se dieron cuenta que si no le pagan bien a sus trabajadores, los trabajadores se iban a ir, o se iban a dar vuelta, o se los ganaban los marxistas. Entonces, ¿cuál era la mejor manera? Hacerlos partícipes de los grandes beneficios. Y entonces sube impresionantemente el nivel económico de la gente, especialmente en países como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, como Alemania, donde estos países industrializados comienzan a hacer sentir en la población en general el fruto de su trabajo. Y eso hace que entonces los trabajadores de repente se desinteresen por la cuestión marxista, porque ellos no eran vistos como oprimidos. Ellos vieron que dentro de una corporación podían crecer, podían llegar a ser dueños de una corporación o presidentes, podían llegar realmente si trabajaban y se esforzaban, podían llegar a mucho. Y entonces
se acabó esa gran mentira. Por ejemplo, es interesante cómo en los Estados Unidos hace poco tuvimos un candidato en la interna republicana, que es una persona muy formada, muy inteligente y con un poder de la palabra muy potente realmente, que es Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, él es originario de la India, pero es un caso interesante porque su familia vino del norte de la India, llegó a los Estados Unidos, el papá llegó a trabajar en una fábrica y su hijo, primera generación, es un billonario, es una persona que por medio del esfuerzo de su familia, de los valores, hay un libro donde él lo cuenta, él académicamente llegó muy lejos, terminó estudiando en Harvard, terminó fundando varias compañías, ahora el hombre es un multimillonario, es decir, cuando el trabajador en los Estados Unidos se da cuenta de que si se esforzaban, y especialmente por medio de los valores, por medio de la familia, sus hijos iban a llegar muy lejos, y algunos llegaron tremendamente lejos, era posible realmente triunfar. Entonces el cuento marxista ya no tenía fuerza, ya no podían ir con los trabajadores. Y es ahí cuando Marcuse dice, tenemos que ir y tratar de ver otros tipos de resentimiento, porque ya el trabajador no es resentido. El trabajador no es resentido, es decir, el trabajador no es resentido con que yo lo puedo asusar. Fíjense que el comunismo y el marxismo en general y todas estas teorías socialistas usan de mecanismos psicológicos que tienen que ver con el resentimiento. Por eso es muy difícil, por ejemplo, para el marxismo triunfar en sectores católicos. ¿Por qué? Porque en el catolicismo te enseñan en la moral cristiana en general el perdón, el no ser resentido. Se ve el resentimiento como un vicio del alma, que no es bueno, que te carcome, y ciertamente que hay mucha gente resentida en todos lados. Pero eso, hasta el mismo resentido se da cuenta de que está mal. Entonces, el comunismo ya no tenía dónde poner pie, y es ahí cuando a este Marcuse se le ocurre hacer una transformación del marxismo, ya no como una lucha de clases sociales, sino una lucha de clases sexuales. Los oprimidos de ahora, los resentidos, eran los homosexuales, los transexuales, los travestis, las trabajadoras sexuales, esos eran los oprimidos. Y entonces él dice, hay que politizar, así lo dice, hay que politizar las perversiones sexuales. Y lo dice él, el ídolo de la izquierda. El ídolo de la izquierda le está diciendo a ellos que son perversos, son pervertidos. Lo dice él, pero bueno, más allá de eso, se da un cambio entonces en la política por medio en el mundo anglo-germánico, por medio de la Escuela de Frankfurt y Marcuse, que también tiene mucha influencia en el ámbito hispano, pero dentro del ámbito hispanoparlante hay un filósofo argentino que enseñaba en ese momento en Inglaterra, se casa con otra, o se junta con otra marxista, Ernesto Laclau, quien comienza a teorizar lo que es la nueva izquierda que debe basarse en el indigenismo, en el género, en la cuestión LGBT, en la liberación homosexual, en todos esos temas. Y entonces, cuando comienza este ideólogo a plantear una nueva política, ahí viene de lleno alguien que es clave en todo esto, que es Fidel Castro. Porque Fidel Castro, cuando cae la Unión Soviética, se da cuenta de que pierde el apoyo principal financiero, económico, político a nivel mundial. Se cae la Unión Soviética y Cuba está a la deriva. Entonces, Cuba, para poder sobrevivir, es un intento de supervivencia. Tiene que armar estructuras políticas para poder sostenerse. Entonces, ¿ustedes saben, por ejemplo, cuál es el aliado número 1 de Cuba para poder mantenerse en el poder? Sorpréndenos. España. Madre mía, madre mía. No me extraña, no me extraña. Madre mía. El segundo aliado es Canadá. El segundo aliado es Canadá. Pero España es el país que más inversiones y que más dinero da a Cuba, sostiene el régimen. Si Pedro Sánchez y Trudeau le sueltan la mano al régimen castrista en Cuba, se acaba la dictadura comunista, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Castro es muy vivo porque él se da cuenta de que necesita armar una especie de entramado con satélites que sean apoyo de su régimen para ellos mantenerse en el poder, y obviamente usando a Cuba luego para el narcotráfico, para el tráfico de personas, para lo que ustedes quieran. O sea, Cuba es un narcoestado, es un país donde si uno tiene contacto con el gobierno, es la base para lo que uno quiera. Tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas,
Lo de tráfico de droga es sabido, es uno de los narcoestados más grandes del mundo. Y desde los años 70 ha funcionado como una de las conexiones, pues está tan cerquita de Miami. Pregunten cuánta gente hay en prisiones, han habido en prisiones federales de los Estados Unidos por traficar droga de la isla hacia Cuba en lanchas. Pero más allá de eso, o de Cuba a España, seguramente los nexos que hay. Pero el tema es el siguiente: Castro se da cuenta de que hay que formar un satélite de partidos políticos, y entonces funda el Foro de San Pablo en el año 1992, donde él plantea la nueva izquierda de Ernesto Laclau. ¿Y quiénes atienden el Foro de San Pablo? Personas como Evo Morales, que era un jovencito que llegó a ser presidente de Bolivia. En Argentina, muchos de los que fueron parte del kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, todos estaban en el Foro de San Pablo. López Obrador, quien hasta el domingo va a ser presidente de México, estuvo ahí presente. Lula da Silva, quien es el presidente de Brasil. Pedro Castillo de Perú. Las FARC, los terroristas de Colombia, que ahora tienen a un presidente exterrorista, Petro. Es decir, nos encontramos con toda una serie de personajes, y de España estaban los del Partido Socialista Obrero, ¿no? Estuvieron ahí presentes. Obrero español. Pablo, ¿me permites que meta una pequeña cuñita? Sí, por favor. Para centrar un poquito, bueno, alucinante todo lo que estás contando, te lo agradecemos muchísimo. Creemos y nos tememos, por desgracia, que en España precisamente se está avanzando un paso más, quizás sea quien esté tomando la iniciativa. Mira, han ocurrido dos cosas recientemente, una muy grave, que ha sido la publicación de unas vallas publicitarias con un niño en paradas de autobuses de Almería por una alcaldesa del PP, del Partido Popular, donde ponía, pero te lo digo textualmente, si dice que no, no es sexo, es agresión. Eso ha sido una primera incursión de un avance de la pederastia, en nuestra opinión. La segunda cuestión gravísima que ha ocurrido ha sido una publicación de unos libros inicialmente destinados a público infantil, donde en el que el título era El niño Jesús no odia a los mariquitas, donde había unas cosas gravísimas relacionadas con la homosexualidad y una falta muy grave hacia nuestra fe. Eso ha ocurrido en España. Es cierto que el revuelo que se ha armado en las redes sociales han hecho rectificar de casualidad los errores y echarse un poco hacia atrás. Pero te queremos preguntar, precisamente al hilo de lo que estabas comentando, si precisamente España es quien está avanzando en ese reconocimiento de la pederastia y el atentado tan grave, por supuesto, a nuestra fe y a los propios niños en cuanto a ir haciendo cada vez más normal la homosexualidad. Muchas gracias, Pablo. Bueno, mira, primero hay que aclarar algo bien importante para que la gente no crea que esto es teoría de la conspiración. En el año 1990 salió un libro que en inglés se llama After the Ball, o Después de la Fiesta, donde el subtítulo nos dice mucho. Mire, lo voy a leer aquí textual: cómo Estados Unidos va a conquistar su miedo y odio a los gays en los años 90. Y en ese libro, los autores, Kirk y Madsen, ellos elaboran todo un plan mediático para normalizar la conducta homosexual. En primer lugar, hay todo un plan mediático para cómo hacer, por medio de campañas públicas, de televisión, de todo, para que la gente lo vea normal. Y en base a las campañas que surgen después de ese libro, hay otro pensador norteamericano que lamentablemente murió joven y por lo tanto no hemos podido sacarle el provecho debido, ya que su trabajo se hizo famoso después de que se murió, porque encontraron todos sus papeles, que es Overton. Overton, él plantea una teoría que después había que poner un nombre. Pobre señor, se murió, no nos dejó un nombre a su teoría. Entonces le ponen la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una estrategia que él no es que plantea cómo debería ser, sino que él, viendo lo que habían hecho después de ese libro de Madsen y Kirk, él dice: lo que están haciendo básicamente es, por ejemplo, si quieres normalizar la transexualidad, lo que tienes que hacer es poner un transexual.
y tienes que ir lo más lejos posible. Y después va a haber una reacción pública muy grande. Pero ya hiciste daño en las filas enemigas y te retraes. Pero la próxima vez cuando te retraes, en vez de retraerte al punto 0, te retraes al punto 1. Y luego de vuelta te vas hasta el 80 y sacas carteles como esos. Y vas tanteando a la población, vas tanteando la reacción de la población. Porque va a llegar un momento en el que va a ser totalmente normal meter transexuales en programas de televisión, o que un transexual, por ejemplo, reciba un premio a la mejor actriz, como pasó en Cannes, ahora hace, ¿cuánto? 2, 3 días. Vamos a normalizar toda una serie de situaciones. Y en los 90, cuando él plantea eso, mucha gente habrá dicho, no, pero eso no tiene sentido, porque ¿cómo vamos a normalizar que a una mujer, a un hombre le demos el premio a la mejor actriz, que a un hombre le demos el premio a la mejor levantadora de pesas en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo vamos a darle en los Estados Unidos un premio a un muchacho por la mejor nadadora de los Estados Unidos y quitarle el lugar a la mujer? Justo que ahora estamos haciendo campaña para la mujer y la inclusión y todas las demás. Entonces, ciertamente que todas estas campañas están siendo ideadas por gente que sabe lo que hace, que busca normalizar estas cuestiones, porque recordemos, dentro de la literatura, porque existe la literatura, dentro de la literatura feminista de género y el feminismo radical, por ejemplo, de Shulamit Firestone, explícitamente hay un intento por normalizar la pedofilia. De hecho, Shulamit Firestone dice que vamos a llegar a un momento en donde va a ser normal que un niño tenga relaciones con transexuales adultos, donde no haya la familia, donde son todos grupos comunes, donde cada uno tenga relaciones con quien se le dé la gana, incluso los niños con los adultos. Eso es el estadio ideal del mundo socialista que ella plantea. Y por eso hay que romper todas las barreras. Si eso no estuviese escrito, a mí me podrían acusar de teórico de la conspiración, pero lo dice Shulamit Firestone, que es una de las autoras más leídas en las universidades hispanoamericanas. Entonces, en nuestras universidades progresistas, apoyadas con dinero del Estado, se enseña toda esa basura. Se enseña. Yo recuerdo haber hablado sobre Shulamit Firestone en Costa Rica, contándole a los costarricenses de esta terrible autora canadiense que vivió en los Estados Unidos y murió en Nueva York en el año 2012, que es la diosa de los estudios de género y el feminismo. Y una persona levanta la mano en la conferencia al final y yo le doy el micrófono, y este señor se presenta como profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica. Eficientemente era profesor de filosofía, y él me dijo: doctor Pablo, aquí en Costa Rica, en mi universidad, es tenida como una diosa y es lectura obligatoria para todos los estudiantes. A Shulamit Firestone. Ese libro que está criticado. Digo, ven, así se meten las ideas por medio de las universidades. Entonces, esto que ha pasado ha generado una reacción muy grande y muy buena. El niño Jesús no odia mariquitas y el cartel que se puso en las calles ha generado una reacción. Entonces ahora la táctica de todos estos perversos es teoría de conspiración, bulo. De hecho, a mí me llegó una notificación en Facebook. Yo hasta noviembre de este año no puedo hacer ningún evento por medio de Facebook. Facebook me ha castigado. ¿Por qué? Porque unos fact-checkers de España, que son contratados por Facebook, han dicho que yo estoy repartiendo un bulo. Simplemente por haber puesto esa foto. Que no es ningún bulo la foto. La foto ocurrió. Sí, sí. Ahora, es impresionante realmente cómo nosotros no tenemos que amedrentarnos, porque ahora buscan amedrentarnos. Por ejemplo, veamos el caso del Papa. El Papa dijo: los seminarios están llenos de maricones. Escándalo mundial, el medio progresista. Y el Papa, bueno, él, obviamente que como cualquier ser humano, en cuestiones personales se puede equivocar o no. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a que haya dicho eso. Tiene razón el Papa. El que ahora salió a pedir perdón, que capaz que ofendió. No, para la verdad no hay que pedir perdón. Entonces, estratégicamente el Papa capaz que quiere pedir perdón, que pida. Yo no voy a pedir perdón por lo que dije sobre el libro del Niño Jesús o lo que dije de ese cartel, que justamente en mi canal de YouTube hablé de los dos temas. Tengo un video para cada tema. No tenemos que pedir perdón y no tenemos que dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque con la verdad ni olvido ni perdón. Con la verdad. Esta censura de la que hablas, criminal, la sufrimos todos, ¿no? Así como el influjo, ¿no?, de la ventana, cómo utilizan estrategias, ¿no?, la ventana de Overton y las universidades. Pero nos gustaría saber, además,
en concreto, cuando nos referimos a los niños y a los adolescentes, cómo pueden sufrir el influjo de la ideología de género a través de los aparatos, porque en tu último libro, Apaga el celular y enciende el cerebro, hablas de esto, ¿no? Hablas de esto. Muy bien. Me gustaría que nos lo contaras para poder, no sé, para que lo oyeran todos los oyentes, que es muy importante proteger a la infancia. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, ideología de género en este libro, cómo se usan de mecanismos políticos de las Naciones Unidas, de la educación, para imponer esta nueva ideología en modo de ver la persona. Pero después había otro tema muy importante, que es impresionante cómo hay algo que se llama contagio social dentro de la psicología. ¿Qué es el contagio social? Es algo que está comprobado, que hay ciertas conductas psicopatológicas que se contagian. Así como una persona se puede contagiar de una bacteria, un virus, porque se junta con otra persona a conversar, comparten. En Argentina tomamos mate, una persona tiene neumonía, toma mate, te da el mate, yo por eso no tomo mate, de otro, te contagias, ¿no? Entonces, hay actitudes y problemas psicopatológicos que se contagian simplemente con el verlo. Por ejemplo, está comprobado que cuando una chica tiene anorexia o bulimia, no se la puede poner en tratamiento con otras chicas que tienen anorexia y bulimia. ¿Saben por qué? Porque cuando comenzaron los tratamientos de anorexia y bulimia, muchos psicólogos en su inocencia y buena intención comenzaron a aplicar métodos parecidos al de 12 pasos para el alcoholismo. Entonces ponían a todas las chicas en un grupo, que cada una cuente su historia, se saque las lágrimas y se reconfortan mutuamente. ¿Y qué descubrieron? Que comienzan a competir entre ellas para ver quién es la más anoréxica. Es mortal ponerlas juntas. Entonces, ustedes nunca van a encontrar clínicas de anorexia y de bulimia donde estén todas juntas. No existe. Hay que aislarlas y separarlas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene eso puede enfermar a otras personas. Por eso, en las escuelas es muy común que si una chica a veces se enferma de una cuestión psicopatológica, muchas otras chicas de ese entorno se comienzan a enfermar. Y es ahí cuando yo descubro, escribiendo este libro, de que había, y lo pongo aquí, hay grupos enteros, por ejemplo, de chicas, 14 chicas, 15 chicas que van a amputarse sus senos en clínicas de identidad de género. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que todas se contagien? Algunas se contagian por presión social, algunas lo hacen porque las amigas le dicen, si no te amputas los pechos, no vas a ser nunca más nuestra amiga. Chicas de 14 años, de 15 años, que se comienzan a hormonizar, uno dice, pero ¿cómo puede ser esa locura? Y ahí comienzo a investigar entonces el rol de los influencers y el rol de las redes sociales. Y es ahí lo que da el puntapié a este libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro. ¿Saben por qué? Porque ¿qué cosa hemos descubierto? Que cuando vemos quiénes son los dueños mayoritarios de Facebook, de YouTube, de Instagram, ¿quién creen ustedes que son? Si me tuviesen que nombrar uno. Pues es que no lo sé. Instagram Muy ni bien. lo piso. Ni lo piso. Bueno, Google no es dueño de Google, curiosamente. Pues son compañías públicas. Facebook o Meta no es dueño de Meta. Zuckerberg es el fundador y el CEO, pero no es el dueño mayoritario. El dueño mayoritario es un fondo de inversión que se llama BlackRock. Claro. Ahora, ¿cómo atamos los cabos con la ideología de género? Porque cuando yo comencé a investigar acerca de las compañías que ganan miles de millones de dólares con la transición de género, y empecé a ver a estas farmacéuticas, empecé a ver a los que producen Lupron, bloqueadores hormonales, hormonas sintéticas. Digo, a ver, ¿quién es el dueño mayoritario de estas compañías? ¿Y con qué nombre me encontré, creen ustedes? A ver, dínoslo, que no nos tengas así en ascuas. Bueno, con BlackRock. Con BlackRock, que es el mismo dueño de las compañías. La pasta. ¿Quién tiene la pasta? ¿Quién tiene el dinero? Con el mismo dueño. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están transmitiendo este vivo? ¿En una radio o en una red social? Esto en todas partes, en la red, en todas partes. Bueno, lo que pasa es que hay un dato que si lo digo les van a censurar el video, ese es el problema. Pero vamos a ponerlo en código. Las campañas del pinchazo en el 2020. Todas las campañas del pinchazo, que ahora las han quitado en muchos otros países y se han prohibido, y una de las mismas compañías que es AZ, no vamos a decir el nombre, pero ustedes tienen que ver con las estrellas, con los astros, y con el filósofo romano Séneca, pero con Z. La misma farmacéutica ha retirado todo. Bueno, cuando vemos el dueño, ¿quién es el mismo? Estamos hablando de BlackRock.
que es dueño de los medios de comunicación, que es medio del New York Times, que es medio del Washington Post, que es medio de absolutamente todo, de los canales de España. El mismo BlackRock estuvo hace poquito en España y Larry Summers, quien es el CEO, estuvo en una reunión junto con Pedro Sánchez en enero del año 2024. Y hay una noticia, por ejemplo, que voy a leer. La presión de BlackRock hace que las facturas del gas y la luz, la hipoteca, el precio de la vivienda y los alquileres sean más caros en España. Entonces, si a ustedes les sube el gas y les sube la luz y les sube todo, es porque BlackRock quiere ganar más dinero. Y fueron a presionar a Pedro Sánchez para que aumenten todos los servicios públicos. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha sacado deuda gigantesca, ha sacado letras y bonos por el valor de 257.000 millones de dólares en lo que va de 2024. Y tiene que pagarle eso a BlackRock. Y entonces BlackRock viajó a España a exigirle a Pedro Sánchez cómo va a hacer para pagarme el dinero que me debe. Y entonces uno de los planes fue, bueno, aumenten la luz, aumenten el agua, aumenten el gas. Total, los españoles sí o sí tienen que pagar eso y no se van a dar cuenta. O sea, nos están tomando por tontos a todos nosotros. Entonces, estas compañías, fondos de inversión, básicamente hacen que nuestros países se endeuden tremendamente con el pinchazo, que se endeuden tremendamente con la teoría del género, porque cada persona que dice yo me voy a autopercibir como jirafa, esa persona genera una deuda de $1.300.000 al Estado, porque eso es lo que cuesta todo el proceso de transición. Y entonces viene un fondo de inversión como BlackRock y le dice a Pedro Sánchez, usted no tiene dinero en España, pues se lo gastaron todo, no importa, yo se lo presto. Pero tiene que usar estas farmacéuticas, que son las mías también. Como pasó con el pinchazo, como pasó en Argentina. Van a Argentina, prestan el dinero con intereses altísimos, pero tienen que comprar el pinchazo de la compañía de los astros, de la compañía de otra, de Pfizer. Y entonces es un negocio redondo. Es un negocio redondo porque estos fondos de inversión ganan cuando prestan el dinero que después se lo devuelven, y ese mismo dinero es una estafa, y ese mismo dinero vuelve de vuelta al fondo de inversión porque le compran su propio producto. Es como decir, a ustedes 3, 4 les voy a prestar 20.000 euros a cada una, pero esos 20.000 euros vienen con un interés del 20%, me lo tienen que devolver a los 20.000 euros, pero aparte esos 20.000 euros lo tienen que usar sí o sí para donármelo a mí. Nada más. Entonces, ¿con cuánto dinero termino yo por persona? Con 40.000 euros más intereses por persona. Es un robo gigantesco. Y lo peor de todo es que tenemos toda una clase política que se presta a todo esto. Y están hundiendo a España, están hundiendo a sus familias, a tanta persona que la está pasando difícil. Y lo peor de todo es que estos políticos siguen ganando, siguen en el poder. Es una locura esto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente está tan adormecida y tan atontada que no los han realmente sacado ya a patadas, por así decir, es una burla realmente lo que está ocurriendo a nivel mundial? Esto no solamente en España, pasa en todos nuestros países, en el continente americano. Es un nivel de opresión. Y después estos mismos progresistas atacan al medioevo. No, porque en el medioevo... No, ¿saben lo que pasaba en el medioevo? Cuando nosotros leemos la historia del medioevo, si un reizuelo de por ahí se hacía loco con estas cosas, la gente iba y lo colgaba, se acabó el problema. Éramos más democráticos en el medioevo, porque era un gobierno del pueblo. El pueblo se cansaba con el príncipe y se acabó el tema. Se acabó el problema. Listo, no existía un estado absoluto donde se dominó. No, la gente realmente tenía más control. El rey se hacía el loco, se le acababa el reinado al rey. Por eso el rey tenía que portarse bien. El rey tenía que hacer todo el esfuerzo para ser santo en el medioevo. Había una exigencia y una presión muy fuerte. Hoy en día parece que entre Irene Montero y muchos del Partido Socialista Obrero Español se pelean por ver quién es el más corrupto, el más perverso, el más progre, y los del PP peor todavía, están todos ahí. Todos tienen miedo de verse, no, porque nos van a acusar de fascistas. Nos van a acusar de esto, nos van a acusar. Hay un miedo y andan todos con la cola entre el rabo realmente, ¿eh? Donde hay personas faltos de principio y de coraje realmente. Aquí tenemos una Irene buena, Pablo, que te va a hacer la última pregunta.
Adelante, Irene, adelante. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Irene. Irene, muchas gracias por la invitación también para estar en este programa. Muy bien, pues ya nos queda muy poquito tiempo y para terminar pues nos gustaría hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con algo más positivo que es ¿qué consejos nos darías a los padres y a los educadores, a los profesores para poder luchar contra toda esta corriente de adoctrinamiento que hay en las escuelas, en los medios de comunicación, pues todo lo que nos estamos enfrentando día a día y que nos tienen a todos pues muy, no sé, aprisionados de alguna manera? Bueno, muchas gracias. Mira, cada persona y cada familia vive situaciones muy personales y muy particulares y muy diferentes las unas de las otras. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que nos aplican a todos, algunos más, algunos menos, depende de la situación en la cual uno se encuentre. Y entonces, para mí, una cuestión fundamental en todo esto es formarse. Formarse, porque si yo no estoy atento, si yo no estoy consciente de mucho de lo que está ocurriendo, no tengo manera de defenderme. Es central al menos ser consciente del problema y hasta dónde llega el problema y cómo ese problema me puede afectar a mí. Porque solamente ahí yo puedo encontrar soluciones. Fíjate que hay muchas personas que por mecanismos psicológicos tratan de cerrarse a los problemas, no quieren saber los problemas. Y no quieren saber los problemas porque no quieren tener que enfrentarse a ver qué solución vamos a ponerle a esa situación. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi casa está muy desordenada, yo digo, si yo me doy cuenta que estoy desordenado, voy a tener que hacer algo al respecto. O elijo vivir en el desorden o me voy a tener que poner a limpiar y a trabajar un poquito. Entonces no, yo me concentro en Netflix, me concentro en las redes sociales, en la telenovela, ya está. Yo hago que no vea la realidad. Y eso me da una pseudo calma de conciencia. Entonces, fórmense. Y esa es la razón principal por la cual yo escribí estos libros, para que la gente se forme y se entere de problemas que son centrales. Cuando yo escribí mis libros, los escribí pensando en cuáles son los problemas fundamentales a los cuales nos enfrentamos hoy. Hay muchos más, hay muchas situaciones, pero al menos hay problemas que son estructurales, que están en el centro de lo que está ocurriendo a nivel mundial, y tratar de dar un poco de luz y explicación y dar soluciones. Entonces, a partir de ahí, la primera solución es que hay que comenzar a formarse. La segunda solución es hay que desconectarse un poco de toda la basura ideológica que entra a nuestra casa porque nosotros le abrimos la puerta. Por ejemplo, con el tema del celular. El celular y las redes sociales están afectando seriamente a niños y jóvenes. Seriamente. Desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista del bienestar psicológico, desde el punto de vista de la ideologización. Pero los padres le dan a sus hijos pantallas y iPad y todo como si nada. Y están cometiendo un error gigantesco. Gigantesco. Fórmense al respecto y entiendan por qué, para que como familia tomen una decisión colectiva de decir, no vamos a ver tanta televisión, no vamos a ver pasar tanto tiempo en las redes sociales, en el celular. Si el celular le afecta psicológicamente a mis hijos y los daña incluso desde el punto de vista neurobiológico, le vamos a cortar el celular a los niños, pero que ellos entiendan el porqué. Y para eso me tengo que formar, para eso tengo que leer, y yo aquí doy muchísimas recomendaciones al respecto. También es importantísimo que a sus hijos no se los ideologicen en la escuela. Entonces, tienen que prestar muchísima atención acerca de dónde envían a sus hijos a la escuela, porque eso es clave realmente para evitar la ideologización de tus niños. Pero otra cosa también que es importantísima es que los padres deben volverse más responsables con la educación de sus hijos. Porque sale muy barato atacar a los docentes, atacar el sistema educativo, cuando en definitiva quienes tienen la última responsabilidad de educar a los niños son los papás. Son los papás. Y si los papás realmente no se esfuerzan, si los papás no ponen ese esfuerzo, si los papás no realmente se comprometen en educar y formar a sus hijos y de hacer que lean especialmente, que es lo que más desarrolla cognitivamente un niño, es imposible que salgamos adelante en esta situación. Entonces, si tuviésemos que resumirlo en 2 palabras, es responsabilidad. Tenemos que ser más responsables con lo que nos tocan a cada uno. Y en segundo lugar,
el salir de la superficialidad. ¿Por qué? Porque el gran problema en el mundo hispano, y aquí incluyo a España, pero incluyo a todos los países de México hasta de Argentina y Chile, es que hay un nivel de superficialidad muy grande, no hay magnanimidad, hay un nivel de pusilanimidad muy grande, de hacer solamente lo necesario y ya está, de no esforzarse, de no ir más allá. Y ese no es el espíritu del español. El espíritu verdadero del español, del hombre y la mujer española, es un espíritu de conquista. Es un espíritu aguerrido, es un espíritu de lucha, es un espíritu de ir más allá, el duc in altum, el plus ultra, ¿no? Ese dicho que tenían los reyes católicos españoles. El espíritu del español es un espíritu de ir y conquistar y llevar la civilización al mundo entero. Ese es el verdadero espíritu del español. Pero ¿qué pasa? Ha habido todo un intento ideológico de hacernos avergonzar de nuestro pasado. Fíjense cuántos españoles que tienen vergüenza del imperio español. ¿Cuántos hispanoamericanos que tienen vergüenza de España? Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Hay un dicho muy, muy hermoso que dice no hay tierra que toque el sol, algo así dice, en el cual no haya enterrado un español en el mundo. Y es verdad eso. Es verdad. ¿Por qué? Porque el español, si el español se caracterizó por algo, fue por haber llevado la civilización occidental cristiana fuera de los confines del mundo conocido. Eso es lo grande. Que se encontraron con América, que se encontraron con pueblos indígenas y podrían haber hecho como los ingleses, matémoslos a todos y quedémonos con la tierra, y se acabó, y a los que sobreviven los metemos en una reserva. No, el español que dijo, lo vamos a incorporar, le vamos a dar nuestra civilización y van a ser tan españoles como nosotros. Y eso es algo grandioso, de lo cual el español tendría que estar orgulloso, porque se creó una nueva raza, se creó un nuevo pueblo. Cuando digo raza no digo en términos genéticos, un nuevo pueblo, una nueva cultura hispanoamericana que en cierto sentido es el futuro y la esperanza de la humanidad, pero hay que hacer mucho trabajo y parte de eso es recuperar nuestra identidad hispana. Entonces, no tenemos que tener vergüenza de nuestro pasado, de nuestra historia, debemos estar orgullosos y debemos seguir con esa tradición, porque nosotros no fuimos hechos para ser cobardes como quieren que lo seamos. No fuimos hechos para ser mediocres. Porque el problema más grande entonces nuevamente es la falta de responsabilidad y la gran mediocridad que reina. Y el español y el pueblo español hispanoamericano es un pueblo que ha sido creado para la grandeza, para la conquista. Y es un pueblo que lo hace porque es responsable, porque tiene que dar una respuesta a algo trascendente, porque tiene que dar una respuesta a Dios. Recuperar nuestra... Muchas gracias Pablo por tus palabras, por tu trabajo, por tu labor de investigación en un mundo donde impera la mentira y donde pues tú pones la luz de la verdad y para nosotros, ya que hablaste del orgullo de ser españoles y de nuestras raíces, es lo que tenemos que recordar y te agradecemos tus consejos y tus palabras, pues para nosotros es un orgullo haberte tenido en este programa y nos encantaría volver a contar con tu inestimable presencia en otra ocasión. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos ustedes también, para mí ha sido un honor y un saludo enorme a toda la audiencia y a todo el querido pueblo español. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pero no te vayas. Hasta luego. No te vayas, que tenemos una pequeña reflexión para ti. Ok, sí, gracias. Ahora viene nuestra compañera Beatriz Montes con su reflexión, que es la guinda del pastel. Alicia en el País de las Maravillas se encontró de repente en un jardín lleno de flores y animales fantásticos que hablaban. Todo su empeño estaba en alcanzar a un conejo blanco que corría con un reloj en la mano. Se enfrentó a situaciones inesperadas y conoció a seres inimaginables. Ella sentía todo con gran intensidad, como si fuese realidad, incluso el momento en que la reina de corazones mandó que le cortaran la cabeza, hasta que despertó sobresaltada de un sueño, tumbada en el prado en el que se había quedado dormida. Querido oyente, en ocasiones nos puede pasar como a la protagonista de esta historia. Vivimos la vida, pero lo que vemos, entendemos o sentimos no es exactamente tal y como es realmente. Vivimos tiempos convulsos y, como ya profetizó Chesterton, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el paso es verde. Pues sí, querido oyente,
Es la época de la posverdad, y esto lo sabe muy bien nuestro invitado, Pablo Muñoz, quien desmonta las mentiras del género con bastante facilidad. Pues ya lo dice el refrán, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. La ideología de género podría caer como una torre de naipes con la primera brisa de aire que la azotase. Sin embargo, a pesar de no solo las brisas, sino de las tormentas fuertes que soplan alzando la verdad, muchas personas siguen presas del engaño, del sueño como Alicia en el País de las Maravillas, dejando expuestos a nuestros menores a las garras del lobo feroz, que los acecha escondido entre los árboles de un oscuro y perverso bosque lleno de maldiciones y seres perversos. Pero no nos pongamos negativos, pues Dios, en su inmensa sabiduría, cuida a sus criaturas y suscita valientes defensores de la verdad, como Pablo Muñoz Iturrieta, quien sin descanso y dejando atrás muchos hobbies y aficiones, dedica su tiempo para formarnos en la gran batalla cultural y espiritual a la que nos enfrentamos. Porque, querido oyente, la clave muchas veces, para no perdernos en este bosque sembrado de cizañas engañosas, está precisamente en el conocimiento de la verdad. Eso es lo que ofrece Pablo en sus cursos, talleres y libros, lo cual es digno de agradecer y, por supuesto, de aprovechar. Y lo hace por esa vocación que siente que tiene para destapar las mentiras que inyectan en la mente de los niños. Lo hace porque sabe que solo podremos parar este adoctrinamiento levantándonos y alzando la espada de la verdad por lo que importa. Como él dice, con espíritu de conquista. Juntos podremos ir despertando más conciencias por ellos, por los menores, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias. La creatividad de Beatriz nos lo demuestra en cada ocasión, no tiene límites. No tiene límites. Preciosa reflexión y muy profunda, la verdad. Ahora me toca recomendaros libros, porque hay que conocer lo que está pasando y tener información, estar formados, como nos ha dicho Pablo Muñoz Iturrieta, y para eso, pues nada mejor que sus libros, por ejemplo, Las mentiras que os cuentan, las verdades que os ocultan, Atrapado en un cuerpo equivocado, o Apaga el celular y enciende tu cerebro, entre otros, que se encuentran disponibles en nuestra página web, la página web de ECA, que es www.eca-e.es. También estamos en redes sociales, en YouTube, en iVoox, y nuestra web www.contraadoctrinamiento@gmail.es. El teléfono de WhatsApp 611 07 88 09 88 36. Solo WhatsApp, nada más. Y es por si queréis hablar con nosotros, contarnos vuestros casos de lo que sufrís en la escuela, con los niños, de adoctrinamiento, o si queréis venir al programa o uniros a nuestra asociación, que os recibimos con los brazos abiertos. Y bueno, y nada más. Solo despedirnos agradeciéndoos vuestra amable y atenta escucha y emplazándoos para la próxima ocasión, que será Dios mediante el próximo miércoles a las 16 horas. Y nada más, que paséis una estupenda semana y como siempre os vamos a recordar, dejad en paz a los niños.